El maestro Ricardo Uceda, el director de IPIS, fue en la época de la dictadura Montesinos Fujimori en el Perú, director de la revista Ya. La revista Ya es el medio de mayor impacto en el campo del análisis político y jurídico en Perú, y le tocó abordar un tema muy complejo que es todo un ejemplo cuya consecuencia, cuyo resultado condujo no solamente a la caída de Fujimori, sino que hoy día es un verdadero hito en la historia del periodismo latinoamericano. Como autor de un texto, de un libro que se llama Los Watergate Latinos, que escribí en compañía de mi colega chileno Fernando Cárdenas, tuvimos en aquella época la posibilidad de recorrer medio continente latinoamericano investigando cuáles de aquellas historias de investigación periodística eran equiparables o tuvieron unos efectos comparables siquiera con la investigación del Watergate. Por esa razón el libro se llama Los Watergate Latinos. ¿Qué modelos de investigación periodística eran susceptibles de ser rescatados para el trabajo que nos estamos proponiendo? En el Perú, hablando con Ricardo Uceda, nos dejó ver la entraña de la investigación que condujo a la caída de Fujimori. Tuvo que ver con un caso muy importante, célebre en el Perú, tristemente célebre diría yo, que tiene que ver con los desaparecidos de la Cantuta. La Cantuta es la principal universidad pública del Perú, comparable a lo que sería aquí la Universidad Nacional. Hubo en aquella época, por efectos de la dictadura, de las manos negras asociadas a los servicios de inteligencia, al Servicio de Inteligencia Nacional, una captura masiva de 16 profesores y estudiantes de la Cantuta. Estuvieron desaparecidos y la primera evidencia que tuvo el equipo periodístico para plantear lo que Daniel Santoro llama el dato disparador, es decir, la alerta temprana que motiva a un periodista a abordar una investigación, fue la siguiente. Una noche estaba en el basurero de Cienaguilla, en los extramuros de Lima, durmiendo un basuriego que tenía la costumbre de oír en su radiotransistor la información sobre la coyuntura del Perú. Y esa noche llegaron al sitio, a Cienaguilla, unos camiones con personal que parecía ser del ejército, removieron la tierra. Este hombre se imaginó que estaban escondiendo algún armamento, y cuando los hombres se marcharon, el basuriego se acercó, removió la tierra y muy pronto tuvo en su mano lo que parecía ser un hueso humano, un fémur de un ser humano. Entonces, en ese momento, la Comisión Parlamentaria del Perú, que estaba investigando el tema de los desaparecidos de la Cantuta, tenía unos términos apremiantes para entregar las conclusiones de la investigación, y era impensable que el coordinador de la investigación parlamentaria en tan breve tiempo fuera capaz de determinar si los restos humanos, si los huesos, la osamenta que había rescatado el basuriego, correspondían realmente a seres humanos. Entonces, por recomendación de un amigo suyo, le llevó la osamenta, la llevó a la redacción de la revista Ya y se la entregó a Uceda. Uceda tenía un habilitante profesional, aparte de ser un excelente periodista, había estado a punto de terminar su carrera de medicina en el Perú y tenía algún conocimiento del tema, pero no estaba en condición inmediata de determinar si la osamenta que tenía en su mano correspondía sí o no a un ser humano. Entonces, se asesoró de patólogos, rompió la línea de ética profesional y asumió riesgos de carácter jurídico, judicial, y se aventuró con su equipo de la redacción de la unidad investigativa de la revista Ya a hacer una exploración en el campo por sus propios medios. Para no hacer tan largo el cuento, los hallazgos de los periodistas de investigación de la revista Ya en el sitio sirvieron para determinar que efectivamente ahí estaban, en ese lugar, enterrados los restos de los desaparecidos de la Cantuta. Entonces me decía Ricardo, mire, para llegar al fondo del tema me tocó convertirme en un auténtico experto en un tema que yo apenas conocía tangencialmente, la práctica forense. Eso me habilitó para recaudar un nivel de fuentes efectivo que nutriera mi investigación y le diera la calidad. Entonces,
es el punto de partida de lo que estaba diciendo hace un rato. El periodista está en la perentoria obligación de conocer el entorno institucional del tema y la práctica, el entorno en el que se mueven sus eventuales fuentes de información. Por el lado de Santoro en la Argentina, Santoro y otros exponentes de la investigación periodística en ese país, como Jorge Urienberri, del diario La Nación, se aventuraron con otras investigaciones de largo aliento. Una de ellas, que fue la que determinó la caída de Carlos Menem en la Argentina, fue la relacionada con el trasiego de armas hacia Croacia y Ecuador en dos momentos coyunturalmente críticos. En Croacia, cuando estaba en vigor pues, la guerra de atomización de Europa, y en Perú, en Ecuador, cuando este país libraba una guerra contra Perú por el control de la cordillera del Cóndor, con un agravante, y es que la normatividad de Naciones Unidas prohibía que los países socios del sistema internacional, de la sociedad internacional, pudieran entregar, vender o dotar de armamento a terceros países que estuviesen en conflicto. Entonces, la hipótesis de trabajo y el reto de trabajo de la unidad investigativa de la Nación y del equipo del tratadista de Daniel Santoro consistía en determinar de qué manera se había producido el trasiego, el contrabando de armas. Entonces, para abreviar la historia, una de las fuentes que consultaron fue una modelo que en aquella época era la asistente como secretaria privada de Emir Yoma, el cuñado de Carlos Menem en la presidencia de la República. Esta niña tenía acceso a información privilegiada relacionada con el tema del contrabando de armas y tenía en su poder, era depositaria de secretos muy importantes, como por ejemplo en qué notarías de Punta del Este en Uruguay, que tiene vocación de ser un paraíso fiscal, estaba la información relacionada con los movimientos de cuentas internacionales en los que había ido a parar los recursos que Menem, de manera corrupta, estaba captando para sí, para su lucro personal, con la venta de armamentos tanto a Croacia como a Ecuador. Entonces, por aquellos días, Lourdes Di Natale apareció muerta. Apareció muerta 24 horas antes de cumplir una cita que era fundamental con el equipo de La Nación de Buenos Aires, dirigido por Jorge Urienberri. Ella les había, antes de su muerte, que resultó siendo realmente un homicidio que la policía política de la Argentina trató de simular, trató de presentar públicamente como si fuera un suicidio. Antes de eso, Lourdes Di Natale alcanzó a decirles a los periodistas de la unidad investigativa que si consultaban a ciertos notarios en Uruguay, iban a tener acceso a una información muy importante. Ellos fue exactamente lo que hicieron y se dieron cuenta cómo había fluido el pago de dinero de manera ilegal, irregular, a la gente de Menem, y tuvieron en su poder también acceso a información que tenía vocación de secreto de Estado. Era importante que para descifrarla conocieran la estructura institucional de las Fuerzas Armadas de la Argentina, supieran quiénes eran los responsables del Estado Mayor y supieran cómo era la organización administrativa también de las instituciones que estaban de alguna manera involucradas en el trasiego de las armas. Entonces me decía Santoro, cuando ya tuve información clara sobre ese entorno institucional, fui capaz de aventurarme mucho más allá y de poder desafiar la verdad oficial que gravitaba en los expedientes relacionados con el trasiego de las armas. Es decir, cuando logré eso ya estaba en capacidad de desafiar la información, la versión oficial que gravitaba alrededor del tema. Entonces, traje a propósito, a colación, a estos tratadistas para proponer una fórmula al menos tentativa de la manera en que sería posible abordar una investigación periodística relacionada con el contrabando de tabaco. Entonces, la primera obligación perentoria, lo dije hace un momento, es conocer el entorno institucional y en un primer momento, si nos aproximáramos a un tema relacionado con la
investigación con la información acerca del contrabando de tabaco, encontraríamos entonces las fuentes clásicas de información. Las repito, el Ministerio de Hacienda como rector de la política fiscal, la DIAN como ejecutora de la política aduanera, la POLFA como cuerpo operativo que actualmente tiene presencia operacional en 14 enclaves estratégicos, según le oí decir la semana pasada al director de ese cuerpo operativo policial, la Fiscalía con las unidades especializadas de lavado de activos y el Ministerio de Salud en cuanto a las campañas públicas. Cuando tengamos una aproximación a ese entorno de fuentes, entonces podemos asumir el reto de conocerlas más ampliamente y de progresivamente buscar fuentes alternativas. ¿Qué hay que conocer del entorno de cada institución? ¿Por qué es importante hacerlo? Para tener la capacidad, digamos, la habilitación de carácter moral para interpretarlas con autoridad desde la perspectiva periodística. Entonces, hice un compendio de normas con las cuales el periodista, sin ser abogado, tiene la obligación de estar absolutamente, la obligación de estar absolutamente empapado de ellas para poder abordar responsablemente la investigación. Entonces, dentro de estas normas se destaca el decreto 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera. Existen allí unas tablas, unas categorizaciones respecto a la aplicación de la ley sobre el tráfico legal de mercancías, política de fletes, tasas, y conociendo el decreto uno entiende, logra discernir el panorama de lo que es legal y lo que desafía la ley. Es importante digerir también la ley 1762 de 2016, que es la ley anticontrabando, que veíamos hace un rato, ya ha comenzado a tener algunos efectos muy positivos en cuanto cuya aplicación práctica permitió el año pasado, durante el último año, las 53 capturas, que ya dijimos por qué es una cifra realmente relevante. Deberíamos también familiarizarnos, conocer el intersticio de la ley 1335 de 2009 y la resolución complementaria reglamentaria, que es el 3961 de 2009 del Ministerio de Salud, sobre los requisitos de empaquetado y etiquetado del tabaco y sus derivados, lo mismo que la publicidad, que es de los límites impuestos a la publicidad para los productos derivados del tabaco. Y comprender adicionalmente los fundamentos del convenio marco para el control del tabaco, que viene siendo impulsado desde 2005 por la Organización Mundial de la Salud, como nos lo recordaba hace un ratico la especialista peruana invitada virtualmente.